Buenas noches. Vamos a abrir nuestras Biblias, mis hermanos. Después de haber adorado al Señor cantando su palabra, ahora la escuchamos. Amén. Y vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Efesios, capítulo 1, verso 11. Efesios 1:11. Ahí tenla. Bueno, hoy continuamos con esta pequeña serie, temas de la Biblia. Y el tema que hoy tomamos es la soberanía de Dios y su voluntad perfecta. La soberanía de Dios y su voluntad perfecta. Hoy queremos recordar, hermano, y reflexionar sobre esta doctrina de la soberanía de Dios y su voluntad perfecta. ¿Cuántos sabemos que continuamos en un mundo lleno de incertidumbre y de cambio? Bueno, ahora que cambiamos ya de presidente, ahora es una presidenta. Y bueno, dentro de estos cambios está la soberanía de Dios. Amén. De manera que es fundamental recordar que Dios, aún en medio de todo esto, diga conmigo, está en control. ¿Cuántos dicen amén? La soberanía de Dios, mis hermanos, es el gobierno absoluto que Dios tiene sobre toda la creación. ¿Por qué? Porque Él es dueño de todo. ¿Cuántos dicen amén? De manera que conocer la voluntad de Dios es saber que Él hace lo que Él quiere, permite lo que Él quiere, decide lo que Él quiere, sin tener que darle cuentas a nadie. Mucho menos, hermano, pedirá permiso a nadie de cómo Él hace las cosas o cómo las hará. Él hará las cosas conforme a su soberana voluntad. Hablar de la soberanía de Dios, hermano, es también entender que Él tiene el poder y la autoridad, es decir, la capacidad para determinar un plan como Él quiera hacerlo. En Isaías 46:9 nos dice lo siguiente: acordaos de las cosas pasadas, de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí. Verso 10, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad, lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Diga conmigo, todo lo que Dios quiere, eso hará. Así, mis hermanos, entendemos que tenemos un Dios soberano que es también omnisciente, es decir, que Él sabe todo del pasado, el presente y el futuro. Todo Él conoce, no hay nada que se pueda ocultar en su presencia. La soberanía de Dios entonces nos recuerda, hermano, que Él tiene absoluto derecho de gobernar, de disponer, diga conmigo, de ti y de mí, de toda criatura según su voluntad. Antes de estar en Cristo, podemos ver lo siguiente en Daniel 4:35 y nos dice: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? ¿Cómo somos los seres humanos ante Dios? ¿Como criaturas? Nada. Como criaturas no somos nada. Pero, mis hermanos, en Juan 1:12 decía Jesús, mas a todos los que le recibieron, ¿qué pasó, hermano? Les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. De manera que cuando estamos en Cristo, hermano, ahora ya no somos considerados como nada, sino como hijos de Dios. Hijos
que queremos vivir conforme a su voluntad. Así que entender esta maravillosa doctrina, hermano, de la soberanía de Dios, entonces tú y yo obtendremos un conocimiento de cómo Dios, hermano, quiere llevarnos a vivir vidas cristianas más profundas. Dios quiere que tú y yo tengamos vidas cristianas más profundas, es decir, vidas cristianas maduras, equilibradas espiritualmente, vidas maduras en nuestra manera de hablar y en nuestra manera de actuar, que somos congruentes con lo que hablamos y con lo que vivimos. Así que tú y yo entendemos que todo Dios lo sabe. ¿Cuántos dicen amén? Que todo Dios lo ve y que Dios está en todo lugar. Eso quiere decir que debe de llevarte a ti y a mí a una vida más en santidad. Una vida más en santidad. El salmista lo dice de esta manera en el Salmo 139, hablando de alguien que sabe y entiende que Dios todo lo sabe, todo lo ve, que no hay nada que se oculta ante su presencia. Y el salmista dice lo siguiente: oh Jehová, tú me has examinado y conocido, pues aún, verso 4, pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Nos habla de su omnisciencia. Y en el verso 7 el salmista dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Verso 8: si subiera a los cielos, allí estás tú. Y ahora voy a tocar el verso 6. Me voy a regresar unos versos. Y dice en el verso 6: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. El salmista no dice no entiendo quién es Dios. No, lo que él está diciendo es que rebasa mi finita mente, mi finita sabiduría. Así es que, hermanos, basta entender, repito, y saber que Dios sabe todo y que ve todo. Él sabe todo de ti y ve todo de mí. Él sabe lo que hablamos, Él sabe lo que vemos, Él sabe lo que escuchamos. Y si tú y yo sabemos esto, entonces revelará, mis hermanos, tu estilo de vida, una vida cristiana más centrada en la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora conmigo lea Efesios capítulo 1, verso 11. Y aquí el apóstol Pablo dice algo muy importante acerca de la soberanía de Dios y acerca de su voluntad. Dice: en Él, es decir, en Cristo, asimismo tuvimos herencia, habiendo sido, ¿qué dice, hermano? Predestinados. Y esta palabra es la palabra griega prorizo, que significa destino. Es decir, que Dios traza un destino, hermano, desde antes de haber nacido. Así lo dice Pedro en su primera carta, en el capítulo 1, verso 2, cuando él dijo: elegido según la presciencia de Dios. Es decir, Cristo supo, hermano, quién le iba a entregar su vida desde antes de la creación del mundo. Él sabía, o él sabe, quién iba a estar hoy aquí y quién hoy no está aquí. Cristo sabe quién va a rendirse a los pies de Jesús y quién no se va a rendir a los pies de Jesús. Pero también Dios sabe, hermano, Cristo sabe quién puede abandonarlo, quién se puede volver para atrás, quién puede abandonar el camino. Verso 20 en Pedro capítulo 1: ya destinado desde antes de la fundación del mundo. Lo que nos dice Pablo entonces, hermano, es que somos destinados. Dios ha trazado un destino para nosotros
Te repito, Él conoce desde antes que nacemos quién le iba a recibir. Entonces, los que somos predestinados, destinados, es decir, a los que hemos recibido a Cristo, nos ha trazado un destino. Y principalmente es, dígale al que está a su lado, ser formado a la imagen de su Hijo. Ser formado a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, eso lo puedes leer. Ahora continúo en el Filipenses 1:11. Conforme al propósito. Diga conmigo, Dios tiene propósitos para mí. La pregunta es, ¿lo crees? ¿Lo crees que Dios tiene propósitos para ti? Bueno, ya dijimos, ser formados a la imagen de Cristo es el principal propósito. Parecernos más a Él. Siguiente verso en el Filipenses 1:11. Del que hace todas las cosas según el designio, es decir, deseo, plan, como Él quiera hacerlo, hermano, o como Él lo va a hacer de su voluntad. Así es que hablar de la soberanía de Dios, mis hermanos, y de su voluntad para nosotros, es como Dios seguirá trabajando con sus hijos. Los que le hemos recibido, los que hoy estamos aquí, los que hermanos que quizá hoy no están por asuntos tal vez de salud, quizá económicos, y que dentro de sus asuntos económicos, físicos, han surgido nuevamente dudas como ¿por qué si me congrego? ¿Por qué si oro? ¿Por qué si leo la Biblia? Estoy viviendo lo que vivo. ¿Por qué entre más quiero buscar a Dios, más problemas tengo? ¿Por qué ahora que me propuse prepararme para servir, me pasa esto, aquello? Y empiezan a pasar un montón de ideas. ¿Por qué estoy viviendo lo que vivo? La soberanía y voluntad de Dios, hermano, nos lleva a entender por qué incluso el Señor a unos libra y a otros no de males. ¿No te has preguntado por qué a algunos salva de males y a otros no? Por ejemplo, en la Biblia tenemos casos. ¿Cuántos recuerdan al profeta Daniel? ¿Recuerdas a dónde entró él? Él entró a la fosa de los leones. Ahora fíjate, no lo libró de entrar. ¿Pero qué crees? Pero sí lo libró de la muerte. Y más tarde sale y continúa cumpliendo la voluntad de Dios. Pero ¿qué me dicen de Esteban, hermano? Un hombre lleno de gracia y de poder, a quien se le escogió para ser un diácono más, para el servicio de Cristo, así como Daniel servía a Dios. ¿Sabe qué pasó con Esteban? Lo trajeron al concilio. Después lo sacan de la ciudad, hermano, le quitan la ropa y ¿qué sucede? Lo mataron. Cuando nosotros olvidamos la soberanía de Dios y su voluntad, muchas veces nos lleva a actuar mal y a hablar mal, hermano. ¿Por qué? Porque número uno, o no conocemos la soberanía de Dios, o número dos, nos olvidamos que Dios es soberano y que en cualquier momento, una vez más, Él nos va a llevar, ¿sabes a dónde? Al desierto. ¿Para qué? Para seguirnos preparando. Número dos, para fortalecer tu fe. Número tres, para corregir aquellos pecados que se habían apartado de ti, pero cuando hay descuidos en nuestra vida espiritual, empiezan a retomar. Recuerden que tenemos una naturaleza y es la de pecado. Y cuando nosotros descuidamos las áreas espirituales, es decir, cuando nosotros queremos servir o caminar conforme a la voluntad de Dios, pero conforme a yo puedo, cuando yo quiera, cuando yo siente, cuando me atraviese la necesidad, yo voy, yo oro, yo leo. Entonces el Señor dice, mi pequeño, mi pequeña,
la niña de mis ojos se me está desviando. ¿Y sabe qué hace el Señor? Nos mete, ¿a dónde? En orden. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios de orden. Así es que cuando conocemos a Dios, entendemos que Dios, mis hermanos, aún dentro de todo lo que Él va a permitir a tu vida, gente que te va a traicionar, gente que te va a hablar de ti, gente que va a decir, que va a hacer, escúchalo bien, lo permite para seguir tratando contigo. Y número 2, ¿por qué lo permite? Para recordarte que solo en Él todo está bajo control. ¿Por qué Dios permite que unos sufran y que otros no? Diga conmigo, pues pregúntale a Dios. Pero es que eso es lo que yo quiero saber. ¿Qué quieres saber? ¿Por qué yo, que a esto, que aquello sufro? Bueno, gracias a Dios que Dios nos ha dado una conciencia. En esa conciencia, mis hermanos, nosotros debemos analizar el porqué de las cosas que vivimos. Si es porque Dios nos está formando, nos está capacitando, nos está afirmando, o son consecuencias de nuestras malas decisiones. Por lo tanto, mi hermano, no es lícito, dijo un predicador, no es lícito que le preguntemos a Dios por qué de las cosas que me pasan, aunque no está mal que le preguntes. Claro que podemos ir en oración y decirle: Señor, ¿puedes alumbrar mi entendimiento? ¿Por qué vivo lo que vivo? Un predicador decía: no es solo necio, sino también malvado criticar la conducta de Dios. A veces nosotros criticamos la situación en la que Dios está trabajando con nosotros. Así que Dios, hermano, va a ejercer su voluntad de manera soberana. Él gobierna y tiene el control de todas las cosas, lo que quiere decir que nada se le escapa. ¿Por qué? Porque Él es sabio, Él es todopoderoso, y esto, te decía hace un momento, lo capacita para gobernar todo el universo. Así es que, mis hermanos, todo lo que estemos viviendo en estos momentos, el Señor tiene cuidado de ti, aún de las cosas más pequeñas. Por ejemplo, en Mateo 10:29, Jesús dijo: ¿No se venden 2 pajarillos por una monedita? Y sin embargo, ni aun uno de ellos caerá en tierra sin permitirlo el Padre. Así lo dice esta versión. Así es que, hermanos, si Dios tiene cuidado de un pajarito, ¿no tendrá cuidado de nosotros? Si Dios sabe que un pajarito necesita comer y le suple, hermano, ¿cuánto más Dios sabe que nosotros lo necesitamos? Y no por eso podemos atrevernos a decir: bueno, si Dios sabe todo de mí, ¿para qué oro, pastor? Si Dios sabe lo que estoy viviendo, pues ¿para qué oro? No, mis hermanos, eso sería necedad. La oración tiene como propósito o un propósito más, ¿sabe qué? Ser agradecidos. Filipenses capítulo 4, verso 6. Dice que no nos afanemos, que vengamos ante Él en oración y acción de gracias. ¿De qué? Mateo 6:26, cuando Jesús dijo: mirad las aves de los cielos que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, es decir, no trabajan, y vuestro Padre que está en los cielos los alimenta. Y viene una pregunta retórica: ¿no valéis vosotros más que ellas? Claro. Esto debe a nosotros, hermanos, impulsarnos cada día a tener el deseo de conocer más de nuestro Dios soberano. Tú y yo debemos, si algo debemos alimentarnos dentro de toda la doctrina en la Biblia, uno de esos temas es la soberanía de Dios. Mi Dios soberano.
Alguien que aprende, hermano, esta extraordinaria doctrina, alguien que conoce y que entiende la soberanía de Dios, escúchalo bien, hermano, andarás confiado todo el tiempo. Eso es algo que, aunque no se note, y quizá mi familia no lo note, como pastor es algo que quiero hacer. Estar confiado, no estar preocupado si en un momento el Señor permita que mi vida parta hasta su presencia. Alguien una vez me dijo: ¿Y qué has hecho por tu familia? No tienes un terreno, no tienes una casa, sigues ahí, sigues en ese lugar y aventando dinero. Uy, sí, como si yo lo aventara. ¿Y qué de tu familia? No tienes ni un porvenir. Le dije: uy, escuchaba, bueno, no le iba a decir ahí, cállate, Satanás, ¿verdad? Me dieron ganas de reprenderlo, como le dijo Jesús a Pedro: Pedro, apartaos de mí. ¿A quién le dijo? No a Pedro, a Satanás, porque pones las cosas solamente en la mirada. Sin embargo, hermano, a mí, aún dentro de esas palabras, vino algo bien especial. ¿Sabes qué es? El Señor me decía: ¿y qué te preocupa? ¿Qué te preocupa si yo tengo todo en control? Y esto lo he aprendido porque cuando partió mi padre, me acuerdo que fui con el pastor y le decía: pastor, yo me estaba casando, y le dije: pastor, estoy muy preocupado por mi mamá, no sé qué va a hacer. Mi papá ya no estaba, él ya había muerto, ya había ido con Cristo. Y entonces volteé al pastor y me dice muy seriamente: oye, pues ¿qué, tú te crees más poderoso que Dios? Le dije: ay, no, trato de decir eso. Dice: entonces tus preocupaciones deben, ¿sabes cuál debe de ser? ¿Cuál? Hacer y cumplir la voluntad de Dios. Cumple la voluntad de Dios, y de lo demás Dios se encarga. Y hermano, tiene mi padre 29 años, mi amor, aproximadamente, de haber partido con el Señor. Y sabes, mi mamá tiene 29 años sola. Muchas veces nosotros ahí la motivamos: mamá, pues ya, cásate, haz algo. Y ella dijo: no, hombre, no, mijo, yo con el que tuve. Y fue una mujer que en su momento, aún dentro de las difíciles cosas que han vivido, o sea, no es fácil para una mujer sola, viuda, vivir cosas duras y difíciles. Y yo sé de algunas mamás que han vivido cosas duras y difíciles, y no es fácil vivir esa vida sola. Pero no estuvo sola, el Señor estuvo con ella. Su soberanía. ¿Cuántos dicen amén? Como hijos de Dios, hermano, entonces debemos entender la soberanía de Dios. Vamos rápidamente a Romanos capítulo 8, verso 28, porque el apóstol Pablo amplifica más esta doctrina de la soberanía, nos abre más el panorama de esta teología tan hermosa que es la soberanía de Dios y su voluntad para con nosotros. Yo sé que este texto lo han leído mucho, porque a lo mejor es: ay, el pastor lo usa mucho. Bueno, díganlo de memoria, por favor. ¿Cómo dice? No vea su Biblia, dígalo fuerte. Y sabemos. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Dígale al que está a su lado: ya deberías de aprendértelo de memoria. Amén. Y sabemos, es decir, aquí está también la misma palabra que ahorita vamos a ir al texto, que es en Colosenses 1:9. Y sabemos, esta palabra quiere decir conocemos y entendemos que a los que aman a Dios, ¿sí dice, hermano? Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Así dice? Entonces, dice Pablo, y es la palabra, la primera palabra que vamos a estar trabajando en esta noche. Dice Pablo: sabemos que Dios obra. Diga conmigo: Dios obra. ¿En qué? En toda situación.
¿Para qué, hermano? ¿Cuál situación? ¿Situaciones buenas como situaciones malas que pasan en nuestras vidas cristianas? Fíjate que hablar de asuntos, de cosas buenas y malas, tú debes de tener cuidado, porque hay predicadores conocidos en las redes sociales que según su teología les han llevado a profundizar tanto que ahora ellos están deduciendo que el mal Dios también lo originó. Eso es una herejía. Y te estoy hablando de teólogos reconocidos y que tienen rasgos calvinistas, claro está. No todos están de acuerdo, ¿no? Porque no voy a generalizar. Pero tú y yo debemos tener cuidado, porque algunos de ellos, ¿en qué sentido debes de tener cuidado? Pues no veas lo que no tienes que ver, que no te va a prohibir, eso es tu decisión. Pero ya he tenido pláticas con algunos creyentes que me están diciendo: oiga, pastor, es que yo estudiando, luego que me dicen eso, yo estudiando, me dicen, me estoy dando cuenta que sí es cierto, que Dios también generó el mal. Hermano, jamás. ¿Por qué entonces? Y empiezan a sacar, ¿verdad? Empiezan su teología, ellos van a Génesis, el árbol del bien y del mal, porque estaban ahí. Y la realidad es que dentro de la hermenéutica o dentro del estudio, mis hermanos, aprendemos que la Biblia a veces dice cosas y a veces callan cosas. Es decir, donde Dios habla, ¿qué hacemos nosotros? Hablamos. Y donde Dios no habla, nosotros callamos. No tenemos que decir nada. Pero como la teología en nuestros tiempos, no, los gnósticos, porque parece ser que eso es lo que más mueve a la gente en la teología de nuestros tiempos, para sacar nuevos temas, para seguir siendo el centro de atención. Y mi punto no es teología ahorita en este momento, pero es importante que tú y yo aclaremos que dentro de las cosas buenas, porque dice el Señor, y sabemos, conocemos, entendemos, que los que aman a Dios, ¿qué, hermano? Todas las cosas buenas y malas, pero las malas Dios no las origina. Diga conmigo, Dios no origina las cosas malas. ¿Por qué? Porque en Él no hay maldad, en Él no hay pecado. Así dice la Escritura. ¿Nos queda claro, hermano? Si alguien te viene con una idea como esta, dile, hereje. Dile, hermano, mira, si quieres decir algo, dilo en tu estudio bíblico, no lo que ves o escuchas en las redes sociales, porque es peligroso. Amén, hermano. Entonces, sabemos que Dios obra en toda situación. Es lo que dice Pablo. Dios va a obrar en toda situación, sea buena o sea mala. Hermanos, estamos viviendo cosas muy difíciles y no las dejaremos de vivir. La iglesia está experimentando los tiempos más complicados de su fe. ¿Sabes por qué? Porque encontramos padres cayendo en adulterio, abandonando sus familias, mujeres abandonando a sus familias, cayendo en adulterio, dejando a su esposo, hijos, principalmente jovencitas de 10 años, 11 años, empezando a tener abortos. Jóvenes que andan aquí, que andan por allá, tienen relaciones aquí, tienen relaciones por allá. La iglesia está viviendo momentos cada día más complicados. ¿Sabe por qué? Porque a veces desatendemos la voluntad de Dios para nosotros, sus hijos. Ahora esto, hermano, ¿qué debe de hacer en nosotros? Bueno, diga conmigo, afirmarme. Como padres debemos afirmarnos. ¿Cuántos dicen amén? Debemos reforzar nuestro conocimiento en Dios, aplicarnos en las cosas espirituales. ¿Para qué? Para que seamos una generación, seamos una iglesia, en este caso Casa de Oración Tecámac,
Una iglesia que quiere vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Para lograrlo necesitamos padres, mamá, papá, comprometidos con la verdad del Evangelio. ¿Para qué? Para guiar sabiamente a nuestros hijos, para cuidarlos, para alientarlos, pero siempre en la dirección del Señor, crean o no lo crean. Recuerdo que dentro del Congreso de Jóvenes alguien preguntó: ¿y cómo debemos trabajar con los hijos cuando son creyentes o no son creyentes? Entonces se contestó la pregunta y se dijo: ¿vamos a trabajar igual? Hay que trabajar igual. Si tus hijos están en línea, amén, gloria a Dios, sigue orando por ellos, síguelos dirigiendo, no los descuides, pero ten cuidado que no se te desvíen. Y si empiezan a quererse descuidar y desviar, para eso el Señor te puso, para orientarlos y para dirigirlos. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú y yo daremos cuenta de nuestros hijos, daremos cuenta de lo que ellos hacen. De manera, hermanos, que tú y yo estamos aquí para saber la voluntad de Dios y cumplirla. ¿Cuántos dicen amén? Entonces dice Pablo: sabemos que Dios obra en toda situación para el bien de los que lo aman, los que han sido llamados por Dios de acuerdo a su propósito. El Espíritu Santo entonces inspira al apóstol Pablo de una manera tan extraordinaria, hermano, para mostrarnos a quienes, a esta generación, como lo hizo en aquellos tiempos en la iglesia del primer siglo. Ahora el Señor lo está haciendo con nosotros, que nosotros nos adentremos en esta profundidad de la soberanía de Dios. En el caso de nosotros como hijos de Dios, diga conmigo: todo obra siempre a favor nuestro. Diga conmigo: todo obra siempre. ¿Alguien puede decirme qué es siempre? Siempre. ¿A qué? A nuestro favor. Mira lo que dice el texto. Nuevamente dice Romanos 8:28. Y sabemos, diga conmigo, y sabemos. ¿Qué sabemos? La voluntad de Dios. Hermano, ¿alguien de aquí no sabe cuál es la voluntad de Dios para tu vida? O tendría que preguntar: ¿sabes tú cuál es el propósito de Dios para tu vida? Esto preocupa. Que alguien dijera: ay, pastor, la verdad tengo 28 años en el cristianismo y la verdad no sé cuál es el propósito de Dios para mi vida. Bueno, la Biblia no lo dice. Si tú lees Efesios, que te invito a que lo leas, encontrarás principalmente que fuimos creados, ¿sabe para qué? Para la gloria de su nombre. Entonces el propósito principal por el cual tú estás aquí, ¿sabes para qué es? Para la gloria de su nombre, para conocerlo, para adorarlo y para predicarlo. Pregunto: ¿cuántos lo adoran? ¿Cuántos lo conocen? Ay, como que ya bajó, ¿verdad? Entonces pregunto: ¿y cuántos lo predican? ¿Sabes que ahora que se hizo una reunión de mujeres, faltaron muchas mujeres de la congregación? ¿Dónde están, mujeres? Solamente te quedas en y sabemos y adoramos, pero ¿qué hay? Y predicamos. La predicación del Evangelio es sumamente importante. Entonces, y sabemos, es la voluntad de Dios, hermano, que escuche, la voluntad de Dios es que todos sus hijos sepamos. ¿Qué? ¿Sepamos qué? La palabra, hermano, sabemos, es la palabra griega oida, que tiene algunos otros sinónimos como conocer, entender y comprender. Entonces, mis hermanos, al expandir el texto o a darle su interpretación, podría sonarlo de la siguiente manera. Entonces Pablo empezaría diciendo: sabemos, conocemos y entendemos que, bueno, primero antes de contestarlo,
Pregunto, hermano, ¿qué es lo opuesto a saber, conocer y comprender? ¿Qué es lo opuesto? Ignorar, desconocer y ¿qué más? Y no entender. De manera que si tú ignoras, si yo ignoro, no conozco ¿quién? A Dios. Si no conozco su voluntad. Principalmente entonces, mis hermanos, dentro de la soberanía de Dios, su voluntad es que nosotros le conozcamos. Por ejemplo, vaya conmigo a Jeremías, capítulo 9, Jeremías 9:23, y mira lo que dice. Jeremías 9:23. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiese de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy, ¿qué, mi hermano? Jehová, y que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Qué quiere de nosotros el Señor? Que le conozcamos y que entendamos quién es Jehová, Cristo, para ti y para mí. Entonces lo opuesto, hermano, es ignorar, desconocer y no entender que la voluntad de Dios. Si tú ignoras, si yo ignoro, si no conozco, si no conoces la voluntad de Dios, ¿sabe por qué? ¿Por qué cree que no sabemos y no entendemos su voluntad? Porque no le conocemos. No es lo mismo saber de Dios que conocer de Dios. Entonces, ¿qué es lo peligroso de no conocer la voluntad de Dios? Bueno, las cosas que hacemos. Las cosas que hacemos. La manera mal que hablamos. ¿Cuáles cosas que hacemos? Retroceder, ir para atrás. Es conocido como el camino del cangrejo. ¿Cómo va el cangrejo, hermano? Hacia atrás. Entonces, mis hermanos, al no entender que Dios es soberano y que Él tiene una voluntad para nosotros, y que todas las cosas que Él hace, hermano, las hace para cumplir su voluntad. Tú y yo debemos entender que Dios hará las cosas como Él quiere, a la manera que Él quiere y cuando Él quiere. Si tú no sabes, o si nosotros olvidamos o no entendemos que van a venir sucesos a nuestras vidas cristianas. Hace poquito estábamos hablando de lo importante que el Señor pide a nosotros. ¿Qué decía el Señor? Venid a mí, todos los cargados. Bueno, esa fue la semana pasada. Y yo no sé cuántas situaciones tuviste esta semana. Y te vinieron muchas preguntas. Pongamos, por favor, muchas preguntas. Y muchos hermanos, aún siendo servidores, nos puede pasar el querer retroceder o aventar. No, es que no, yo creo que definitivamente siempre sí me alejo, siempre sí me voy. Como que no, ya no quiero. ¿Por qué? Porque alguien que no entiende que Dios es soberano y que tiene una voluntad para nosotros, hermano, va a empezar a vivir en incertidumbre, frustración, al grado de caer en depresión. Ahora, ¿por qué una persona se deprime, hermano? Bueno, por las circunstancias y las situaciones que muchas veces se viven. Puede ser el matrimonio, puede ser en tu trabajo, puede ser en la escuela, puede ser con los vecinos, puede ser en la misma familia. Ahora, contestemos también de la siguiente manera. ¿Por qué una persona se deprime? Bueno, porque no sabe, no conoce y no entiende a Dios.
Y alguien que no sabe y no conoce que Dios trabajará con nosotros como Él quiera, cuando Él quiera, a la hora que Él quiera, ¿sabe qué hacemos? Abandonamos la barca. Hace poco, en una de las congregaciones que estamos sirviendo, alguien se me acercó y me dijo: pastor, me quiero despedir. Y yo dije: digo, ¿qué pasó? Mira, la verdad es que yo veo, hablaba de alguien cercano al personaje y decía: yo veo su vida, su caminar. Bueno, ella es muy apegada a ella. Y decía: yo veo que Dios no lo ayuda. Y la verdad, pastor, se me hace injusto que Dios no lo ayude. Estaba hablando de su hijo. Y la verdad, pastor, pues como ya mi hijo se desanimó. Y la verdad, pastor, eso a mí ya también me desanimó. Y la verdad, yo creo que ya no vamos a venir. Porque no, yo ya, como que ya no creo en Dios. Luego me vino: no conoce, y es cierto. ¿Y sabe por qué mucha gente no conoce la soberanía de Dios? Por su inconstancia. Porque no es constante en el escuchar, en el reunirse, en congregarse. Entonces, el no conocer la soberanía de Dios, hermano, es vulnerable a ser un cristiano deprimido en todo tiempo. Cuando nosotros, hermano, no tenemos presente la soberanía de Dios, seremos cristianos vulnerables a lo que la gente te diga. No, es que tú estás mucho tiempo ahí, pierdes mucho tiempo, en lugar de atender a tu familia más, en lugar de hacer esto, estás perdiendo tiempo. Mira más, ya te veo más canas, ya te estás arrugando más. Y la gente termina diciendo: no, sí es cierto. No, sí es. Y te convenció el diablo, porque el diablo es el que te engañó. Hay muchos esposos o esposas no creyentes que dicen: es que la situación de la casa es por tu culpa. Ándale tú. Y el que anda en vida desordenada, pues es uno de los dos que no quiere nada con el Señor. Diga conmigo: Dios está en contra que ignoremos cómo es Él. Ay, ¿dónde saca eso? Lee tu Biblia. Pero Dios está en contra ¿de qué? De que ignoremos quién es Él. Jesús oraba, hermano, porque nosotros conociéramos, entendiéramos. Miren lo que dice en Juan 17:3, por favor. Y Jesús dijo de esta manera en su oración por sus discípulos. Dijo en Juan 17:3: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. ¿Sí dice así, hermano? Y aquí está la palabra conozcan, que es la palabra ginosco, saber, entender, reconocer, la misma que está Pablo utilizando en Romanos 8. Y sabemos a ti, que el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, una de las voluntades perfectas de Dios, ya lo dijimos, es hacernos a su imagen. Amén. Y para poder ser a la imagen de Cristo, ¿qué necesitamos hacer? Conocer más a Dios, entender más a Dios. Nuestro trabajo es conocer a Dios y entender a Dios. Pero la pregunta es: ¿lo entenderemos? Ciertamente, humanamente hablando, no. Pero ¿cuántos saben, hermano? Cuando hablamos de entender a Dios, estamos hablando de todos sus pensamientos. ¿Y si sabías que en la Biblia están ahora todos sus pensamientos? Eso quiere decir que ahora sí podemos conocer y entender, diga conmigo, la voluntad de Dios. Entonces, mis hermanos, Jesús oraba por sus discípulos. Fue el ejemplo. ¿Y quién cree que lo siguió el ejemplo? El apóstol Pablo. Porque ¿sabe qué oraba Pablo por las iglesias? Mira lo que dice Colosenses, ahora sí, Colosenses 1:9, rápidamente. Pablo oraba que Dios les diera un espíritu de revelación en el conocimiento de su voluntad.
Tú y yo debemos seguir fortaleciéndonos, mis hermanos, en oración, diciéndole: Señor, te pido que nos des ese espíritu de revelación de tu conocimiento, de tu voluntad, en mi vida como esposo, como cabeza, como varón, como líder, para así hacerlo en la vida de mi esposa y en la vida de mis hijos, mientras vivan bajo mi tutela. Porque una vez que nuestros hijos se casan, diga conmigo, ya son harina de nuestro costal. Ahí ya no nos metemos, a menos que nos pidan consejo. Claro que podemos ayudar, pero mientras estén en casa, ¿qué creen que hacemos? Los dirigimos. Colosenses 1:9 dice: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Es lo que debe de hacer todo padre, lo que debemos hacer, y pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad. Que seamos, ¿qué, hermano? Llenos ¿de qué? De su conocimiento. ¿Sabes por qué te invitamos a las reuniones de mujeres? Para que seas llena de su conocimiento. ¿Sabes por qué te invitamos a la reunión de varones? Para que seas lleno de su conocimiento. ¿Sabes por qué nos invitamos a nuestros jóvenes y adolescentes en su reunión? Para que sean llenos de conocimiento. Mira, lo que voy a decir, lo digo con mucho amor y respeto. Cuando no puedas por trabajo o enfermedad, lo entendemos. Pero cuando puedes hacerlo y no lo haces, el Señor jamás lo entenderá. No, pero es que yo, la verdad, como me siento. Espérame, si te sientes mal, ya vimos lo que Jesús dijo: venid a mí todos los que se sienten mal, y yo os haré descansar. ¿Sí o no? Verso 10: ¿para qué quiere que Pablo? Que sean llenos de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Verso 10: para que andéis, es decir, para que caminemos conforme, ¿qué? Bueno, no dice ahí, ¿verdad? ¿O sí dice? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es decir, que es visible cuando una persona se está llenando de Dios. En primer lugar, porque está haciendo la voluntad de Dios. Y en segundo lugar, se nota una persona, se nota, se ve que está llena de Dios. ¿Por qué? Por su manera de hablar, por su manera de pensar, por su manera de actuar, por su manera de aprovechar los tiempos, que saben que los tiempos son malos. Es un cristiano que se la pasa agradándole en todo tiempo al Señor. Esa es su voluntad, la voluntad del Señor, que te la pases agradando al Señor, no agradando a la gente. No busques agradarle a la gente. Y ten cuidado de aquellos que te quieren apartar de Cristo y de tu iglesia. Ten cuidado de los que te llaman y te dicen: bueno, mejor no lo digo. Sí, han de preguntar y te han de decir: oye, ¿te tratan bien en esa iglesia? ¿Cómo estás? Me decía un hermano que quiero mucho, aquí lo tengo, que le hablaron para decirle: ¿cómo estás? Bien. No, ya en serio, estoy parafraseando, parafraseando. Pero ¿qué crees? Esa persona que le llamó, yo lo conozco, y jamás dio frutos, jamás su caminar lo observé que fuera para agradar a Dios. Entonces es gente que nada más está, o sea, no quiere nada con Dios, pero sí tiene un propósito. ¿Cuál? Apartarte de Dios. Ten cuidado, hermano, tienes que aprender a esa gente que te llama y que quiere según saber tu vida. Dígale: usted no es mi pastor. En primer lugar, ahí está mi pastor. Y en segundo lugar, si algo quiero pedir, voy con mi pastor y le pido confianza. ¿Usted qué? No es cierto. No lo estoy diciendo para que menospreciemos o estemos ahí como que en pelea con una persona. Yo no estoy pidiendo ni diciendo que veamos a una gente como nuestro enemigo. Jamás, hermano. Pero escucha bien, ten discernimiento para que sepas quién en realidad
quiere conocer y saber la voluntad de Dios. Júntate con aquellos creyentes que también quieren hacer la voluntad de Dios. Pero si no la quieren hacer, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que hacer? Gracias por esa hermana valiente. Ay, no, pastor, pero ¿y si a mí no me hizo mal? Es que yo me riego re bien, es que me regaló cosas, es que me escuché así bien irónico, ¿verdad? Pero es que es irónico. Sí, irónico. ¿Por qué quieres quedar bien con la gente? No, hermano, tú tienes que andar como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿Cómo? Llevando fruto. Ahora, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, que por medio de su soberanía, hermano, de su palabra, cumplamos su voluntad. Pero ¿sabe qué va a hacer Dios? En su soberanía, diga conmigo, no sé, pastor, ¿qué? ¿O sí lo sabes? ¿Sí lo sabes? Dios va a usar su soberanía para quitar toda impureza de pecado que te esté apartando de ser formado a su imagen. Dios va a usar su soberanía. Incluso va a quitar a aquella gente que es mala, que no está buscando hacer la voluntad de Dios. Yo lo he dicho muchas veces y lo hemos aprendido, hermano. Y cuando hemos recibido la enseñanza de nuestro pastor Chuy, en las últimas enseñanzas que dio, yo dije, hoy Señor, gracias, porque yo quiero caminar conforme a tu voluntad. Y el Señor, hermano, nos duele, pero a veces se lleva gente, quita gente que no son saludables para la iglesia. Hermano, verso 9 entonces dice, vamos a ver esta enseñanza en dos. Vamos a tener dos partes. No la vamos a terminar hoy, terminaría a las 10. Verso 9. ¿Qué decía Pablo entonces? Verso 9. Que seamos llenos de ¿qué, mis hermanos? Del conocimiento ¿de qué? De su voluntad. Aquí la palabra nuevamente voy a subrayarla. Ginosco, conocimiento, saber, entender, reconocer, que se traduce como conocimiento. Este verbo es una proposición añadida, hermano, que intensifica, su significado. Lo que está haciendo Pablo a la iglesia es que la iglesia tenga un conocimiento, pero los está llevando, mis hermanos, a algo intenso. No solamente es como algo de impresión, del momento. No se trata de un sentimiento interior. Aunque los sentimientos, ¿cuántos saben que Dios nos los puso? Pues nos puso alma. ¿Cuántos saben que Dios nos puso el alma para sentirlo? ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo, Dios puso el alma para sentirlo. ¿Cuántos dicen amén? Dale una ofrenda de palmas por eso. Pero con gozo. Pero ¿qué crees? Dios te dotó de un razonamiento. ¿Sabes para qué? Para conocerlo. No solamente para sentirlo. Hermano, muchos podemos tener encuentros espirituales con el Señor. Es decir, lo sentimos, lloramos, nos quebrantamos, pero hasta ahí te quedaste. No profundizaste en su palabra más. ¿Y sabes cómo te quedaste? Vacío. Porque no se trata, hermano, de ir a lugares que te pueden imitar. No, oye, en tu iglesia como que está muerta. ¿Por qué? Es que ahí no está el Espíritu de Dios. Ahí todo lo reprimen. Ahí no danzan, ahí no gritan, ahí no giran, ahí no se revuelven. No, ni lo haremos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de orden? Pero en este lugar no reprimimos de ninguna manera. El que quiere gozarse y el que quiere danzar, ¿cómo lo va a hacer? Dance. El que quiere aplaudir, ¿qué va a hacer? Aplauda. El que quiera levantar las manos, ¿qué tiene que hacer? Levantarlas. Pero yo nunca te diré, ese hermano que no levanta, que no danza, que no da un grito de júbilo, está muerto espiritualmente. No, de ninguna manera. Hermano, entonces Dios nos dio un alma para sentirlo, pero no es el punto del apóstol Pablo en este verso. Pablo nos está diciendo
que Él quiere que nosotros tengamos un conocimiento profundo, total de su voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Y esa voluntad de Dios ya ha sido revelada de manera definitiva. ¿Sabe cuál es? La palabra de Dios. Lo que quiere decir es que tu compromiso y mi compromiso y nuestro compromiso es que nos alimentemos de la palabra de Dios cada día más. Me llamaba la atención, y digo porque luego yo a veces entro, no lo voy a negar. Pero ¿sabe cuántos cristianos entran más al Facebook que lo que leen su Biblia? Es increíble. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo primero que haces en la mañana? ¿Ves tu Facebook? ¿Sí o no? Y muchas veces el Facebook dice quién eres, en qué piensas, en qué pasas más tu tiempo y en qué inviertes más tu dinero. No te estoy diciendo que lo cierres, yo de ninguna manera. Dios quiere entonces que tengamos vidas cristianas sabias, inteligentes espiritualmente. Apunte estas cintas: Colosenses 3:16, Efesios 5:17, Primera a los Tesalonicenses 4:13, Primera a los Tesalonicenses 5:18, Primera Timoteo 2:4, Primera de Pedro 2:13, Primera de Pedro 2:15 y Primera de Pedro 4:19. Dirán, pastor, bien rápido, ahí en el YouTube las puedes tomar. Bueno, fíjate, en estos versículos, tanto el apóstol Pablo y Pedro, que son los que he resaltado estos textos, nos hablan acerca de la vida espiritual, que es la palabra griega, neumáticos. Pero aquí la palabra espiritual, lo que Pablo dice es que entre más conozcamos al Señor, ¿qué cree, hermano? Más maduro eres, más fuerte eres. No eres tan fácil de doblar ni de traicionar. O sea, tú no te vuelves un traicionero. Tú no te vuelves alguien que se aparte de la verdad. Alguien que a veces dice sí y que dice no. No, eres alguien, diga conmigo, maduro. ¿Y el que es maduro? A lo seguro. Estás seguro en Cristo. Diga conmigo, nadie dijo que ser cristiano sería fácil. ¿Sí lo sabías? Nadie dijo que sería fácil, hermano. Entonces Pablo quiere que seamos sabios, que tengamos la capacidad acumulada del conocimiento de Dios, pero la tienes que tener de manera organizada y sistemática. Necesitamos tú y yo tener principios bíblicos, tener doctrina. Doctrina refiero a las verdades establecidas por Dios en su palabra. ¿Para qué, hermano? Para que tú y yo meditemos. ¿Cómo? Sabiendo y conociendo ¿qué? La voluntad de Dios. Para darnos cuenta, mis hermanos, que podemos descansar totalmente en las manos del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Ahora rápidamente, Génesis 39, nada más téngalo ahí. Por tiempo no lo vamos a leer, pero pónmelo, hijo, por favor. ¿Cuántos recuerdan la historia de José? Esta historia, yo creo que algunos van a decir, ay, pastor Lau, es que esta enseñanza teológica de José, hermano, me bendice mucho. ¿Por qué? Bueno, recordemos que José era de una familia de ¿cuántos hermanos? Una docena de hermanos, ¿verdad? Se nos enseña que un día toman al más pequeño, aunque el más pequeño, ¿recuerdan quién era? Benjamín. Él era uno antes al más pequeño, pero en ese momento, ¿quién era el más pequeño? De entre los 12, José. Sí. Ahora imagínate, está en la casa, está acostadito, y bueno, así lo dejó mamá, y de repente llega la mamá. ¿Quién era su mamá? Raquel. Llega a la casa y pregunta, ¿onta bebé? Y que le digan sus hermanos, lo vendimos. Eso fue lo que hicieron. ¿Lo vendieron o no? ¿Lo golpearon o no? ¿Lo vituperaron sí o no? Lo maltrataron, hermanos. Vendieron a uno de la familia, a su propio hermano.
Y no solo eso, hermano. Aparte de que lo vendieron, lo revendieron. Ellos lo vendieron ¿a quiénes? A unos israelitas que iban por ahí, ¿no? ¿Ismaelitas? Ok. Y luego lo revendieron ¿a quién? A Potifar. José, hermano, pasó una serie de situaciones tremendas, ¿sí o no? Lo meten, ¿recuerdas qué hicieron? Primero entró a casa de Potifar, pero entró bien. Diga conmigo, entró bien. ¿Qué significa? Que no siempre vamos a estar en turbulencias, en fuertes terremotos. Dígale a su hermano, descansa, hermano, no siempre vamos a estar mordiéndonos las uñas. No, van a haber momentos de bonanza, ¿sí o no? ¿Cuántos han tenido momentos de tranquilidad? Hasta volteas y le dices a tu esposa, y ahora, mi amor, ¿por qué ya no has peleado conmigo? Hasta le dices a tus hijos, y ahora ya no me han hecho nada. Llegan momentos, hermano, donde decimos, Señor, ando bien o ya me alejé de ti porque no hay nada en la casa. No, hermano, no te preocupes. Dios nos permite, nos da su paz y su tranquilidad soberana. ¿Cuántos dicen amén? Pero como eres un cristiano maduro, debes de aprender que habrán momentos muy buenos y excelentes. El Señor te va a bendecir tus finanzas y tu vida espiritual. Así es que no te alteres, no, claro que Él te va a bendecir. Va a regresar a que nuevamente empieces a hacer lo que estabas haciendo. Nada más que es un momento que el Señor, después de que estabas tan bien, ¿cuántos recuerdan a Job? ¿Cuál era su momento? Díganme, ¿cuál era su momento? Un momento de bonanza y de paz, ¿sí o no? Era de fiestas todos los días y cada hijo hacían fiestas, ¿sí o no? Pero de repente, ¿qué pasó? Entró el Dios soberano y le dijo, necesito preparar a Job más, que me conozca más, ¿sí o no? Y le llevó a profundizar más. De manera que las cosas que Dios permita a tu vida, difícil, lo que venga mal a tu vida, escúchame bien, Dios las permite. Y muchas veces usará a Satanás, si eso Él lo quiere. Ya veremos más adelante. Pero Dios llega de repente, llegó José, todo tranquilidad. ¿Qué pasó con José? Lo ponen como mayordomo, le entregan las llaves y le dice su patrón, bueno, Potifar, tú eres mi hombre de confianza, te entrego todo. ¿Sabe por qué? Porque si algo sobresale en Génesis 39 dice, y Jehová estaba con él. Entonces, mis hermanos, José tuvo un momento de paz, de tranquilidad, de bonanza. La bendición de Dios estaba con él. Pero ¿qué cree? Vinieron las pruebas y las tentaciones. Diga conmigo, pruebas y tentaciones no faltarán en mis bendiciones. Dios te da bendiciones, sí, pero vendrán pruebas y tentaciones. Pruebas porque Dios las permite, pero tentaciones porque seguimos todavía en esta vida carnal. Concupiscencia, deseo de pecar. Pero si estás fuerte y maduro en el Señor, te mantendrás firme como José, porque le vino una tentación, le vino una prueba, que bonanza, todo está en paz, tienes dinero, todo lo que hacía, Jehová estaba con él, pero le vino una tentación, son asuntos sexuales. Hermanos, como iglesia debemos cuidar los asuntos sexuales, no le agradan a Dios la infidelidad. No le agrada a Dios la fornicación. Por eso debemos cuidar a nuestros jóvenes para que no forniquen, incluso mirando asuntos en sus computadoras. Debes de cuidar a los más pequeños. Hermano, sabemos de casos
de pequeños, de 8 años, 7 años, que desgraciadamente por el descuido de los padres empezaron a ver pornografía. Y ahora crecieron 28, 30, 40, 50 años y no la pueden dejar. Se casaron, no lo pueden dejar. Y los llevó a tener acciones y reacciones malas. Entonces las tentaciones sexuales se presentarán, pero esas Dios no las manda de ninguna manera. Santiago dice, hermano, no digas yo son tentados en asuntos como sexualidad o de robo. No, Dios no tienta a nadie de esta manera. Dios prueba. ¿Cuántos dicen amén? ¿En qué sentido? Preparar tu fe, moldear tu fe, quitar impureza de tu fe, lo que está impidiendo pecado en tu vida. Por eso debe de entrar la soberanía de Dios. Y por eso entró la soberanía de Dios, porque venía un propósito para la vida de José, mis hermanos. Aunque José todavía no entendía nada. José todavía no sabía por qué Dios había permitido que sus hermanos. ¿Tú crees que él no se preguntó por qué mis hermanos me vendieron? ¿Por qué mis hermanos me entregaron? Claro que sí, hermano. Nada más que nos enseña algo el texto, como a Job. ¿Sabe qué hacía José? José conocía a su Dios soberano, porque no tenía amargura en su corazón. No pasaba nada. Vino la tentación. ¿Y a dónde lo llevó entonces a José esa prueba? Uno, huyó, corrió. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la soberanía de Dios, mis hermanos, va a enseñarnos a cuidar nuestro matrimonio, a cuidar a nuestros hijos, a cuidar incluso a nuestros hermanos en su manera de vida. Porque el asunto sexual es algo delicado, mis hermanos. Arruina. ¿Por qué es delicado? Porque lastima, hiere a la mujer o al hombre. Porque lastima, duele. En quien tú pusiste tu amor, tu confianza, te traicione. Mujeres, sean fieles a sus esposos. Amén. Varones, seamos fieles a nuestras esposas. ¿Cuántos dicen amén? Y las demás o los demás que no están así. ¿Qué tienen? Está muy fuerte el tema. Sigamos. Hermano, ¿qué pasó con José? La soberanía de Dios estaba con él. Lo afirmó, lo estableció, que huyó, ¿sí o no? Pero ¿qué pasó, hermano? Si huyó, no pecó, ¿qué pasó? Lo encarcelaron. Lo encarcelaron, lo metieron a un pozo. Primero lo había metido sus hermanos a un pozo, ¿sí o no? Y después, ¿dónde terminó? Ahora en una cárcel. Eso lo encuentras en Génesis 39, verso 2, 3, 5, 21, 23. Pero hay algo que surge ahí. Te decía hace un momento, hay varias veces que se repite lo siguiente: y Dios estaba con José. Quiere decir, hermano, que aún cuando lo vendieron y lo metieron al pozo, lo meten a la cárcel y lo persiguen, aún así, mis hermanos, Dios estaba con José. La pregunta es, ¿en cuántas de estas cosas tú has caído o te han llevado lo que has pasado? Algunos han terminado en asuntos, en cárceles, no hicieron nada, simplemente llegaron ahí. ¿Y no te preguntaste? Fue su soberanía tratando. Entonces, eso es exactamente lo que quiere decir, mis hermanos. Es como este ejemplo de José que estamos viendo. Dios, mis hermanos, siempre va a generar estrategias para que nosotros podamos cumplir su voluntad, aunque a veces no la entendamos. Lo que sí, hermano, al entender la voluntad de Dios nos ayudará para no caer en preguntas como: ¿y dónde estaba, Señor, cuando más te necesité? Y el Señor nos dirá: pues ahí estaba.
pero no te escuchaba, pero ahí estaba. Ahora yo quería escucharte a ti. Tú siempre me escuchas, ¿no? Bueno, ahora yo quería escucharte a ti. Yo quería saber qué me ibas a decir. Ahora, en una pequeña reflexión, mi hermano, ¿cuántos recordamos que cuando aprendieron a Jesús y lo comenzaron a azotar, la pregunta es, ¿Dios estaba ahí? ¿Sí o no? Todos esos 3 años que Jesús estuvo con sus discípulos, que intentaron matarlo, los fariseos y toda esa gente, pregunto, hermano, ¿Dios estaba ahí? Claro que sí. Ahora pregunto, y después que lo llevan a la cruz, mis hermanos, que lo lastiman, lo levantan en la cruz, pregunto, ¿dónde estaba Dios? Ahí estaba. ¿Recuerdas cómo se mofaban de él y le decían, sálvate, tú que eres el Hijo de Dios? ¿Saben qué le estaba diciendo? Si Dios está contigo, porque eso es lo que tú dices, Jesús de Nazaret, que tu Dios te salve. Pregunto, ¿Dios lo salvó? ¿Lo bajó de la cruz? Esa es mi pregunta. ¿Lo bajó de la cruz? Hermano, murió hasta el momento, hasta ese momento. Dijo palabras que marcaron la vida del cristianismo. ¿Sabe cuál fue? Completo está, consumado es. ¿Te imaginas que como cristianos empecemos a reaccionar así en medio de cualquier circunstancia? Señor, consumada sea tu voluntad en mi vida. Entonces, no en muchas de nuestras formas de vivencia, que experimentemos cosas duras, hermano, entiende algo, Dios está ahí. Termino esta enseñanza. Salmos 4:8. Mira lo que el salmista decía. Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré. Y mira, dice aquí, porque tú, ¿sabe qué implica eso? Lo que está diciendo el salmista es, sé, entiendo y comprendo que tengo un Dios soberano. Porque dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Ahora me doy cuenta, mis hermanos, entonces, póngase de pie, que aunque me la paso toda la noche, no lo estoy diciendo para presunción ni nada de eso, yo creo que me van a entender todos los pastores y lo he aprendido, bueno, lo ha dicho mucho el pastor Chuy. Sí, creo que si alguien debemos orar más y oramos más, somos los pastores. Porque toda la noche, hermano, que me acuerdo, creo que me la paso orando toda la noche. Primero pidiéndole al Señor que me dirija, que me llene, que me guíe, que me dé sabiduría, que me dé prudencia y que me dé experiencia. Y de ahí me paso orando por mi esposa, por mis hijas. Y después empiezo ahí. Fíjate que empiezo a orar por familias que me vienen a mi mente, que sé que están en conflictos difíciles, hablando de problemas económicos, matrimoniales, etcétera, etcétera. Y después ahí voy con aquellos en los ministerios que sé que el Señor, bueno, les está ayudando, los ha fortalecido. Pero ese Salmo 4:8, hermano, tiene una gran profundidad para nosotros, los que conocemos la soberanía de Dios. El problema del trabajo no es que trabajemos, el problema del trabajo es que vivas para el trabajo. Trabaja, está bien, pero no vivas para el trabajo. Vive para Cristo. ¿Qué quiero decir? Que si estás aprendiendo a descansar en el Señor, entonces es porque le estás conociendo.
Y cuando vengan momentos duros y difíciles como le vinieron a Job, como le vinieron a José, que aún dentro de toda esta situación que pasó, cuando lo meten a la cárcel, dice algo: Jehová estaba con él. Y después termina, ¿sabe cómo termina esa escena? Terminó siendo el encargado de esa cárcel. Dice que el carcelero vio algo en él. ¿Sabe qué fue? A Dios. Y Jehová estaba con él. Hermano, es visible cuando Dios está con nosotros. Debes de ser un cristiano saludable, sano, que sabe usar su boca con disciplina, que sabe usar sus pensamientos en buena dirección. Y sabes, eso hará que todas tus noches, ¿cómo crees que las vas a vivir? En paz. Padre, te damos gracias, Señor, primeramente por tu bonanza, tu misericordia.